Bueno, bienvenidos. El Ministerio Pasos de Esperanza continúa con ustedes y en este famoso y delicioso discipulado de reino continuamos hablando de esas disciplinas espirituales que nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu y estamos mirando la segunda división, las disciplinas espirituales externas. Y ahora vamos a pasar a hablar de una disciplina muy especial, quizás polémica, muy difícil de asumir, pero que el Espíritu Santo va a revelarnos a nosotros como lo ha hecho hasta ahora a través de este estudio maravilloso. Y es la disciplina de la sumisión. Y hablar de sumisión, y más adelante vamos a hablar de servicio. Hablar de sumisión realmente a veces produce cierto escozor y cierta tentación a resistirnos un poco a eso, a esa palabra y a lo que allí quizás hemos malinterpretado, el vivir en sumisión. Por eso, permítame, yo les leo un apunte de Martín Lutero. Dice: el hombre cristiano es en el Señor más libre que todos y no se somete a nadie, pero el hombre cristiano es en el Señor más obediente que todos y se somete a todos. Entonces, la libertad, realmente el propósito de las disciplinas es dar libertad y nuestra meta es la libertad. No es en sí la disciplina, nuestra meta es la libertad. La disciplina es solamente un medio para colocarnos delante de Dios a fin de que Él nos dé esa libertad que buscamos. Entonces, cuando yo me someto a la disciplina de la sumisión, estoy colocándome en el medio, en el método, en la dinámica delante de Dios para que Él me lleve a la libertad. Entonces, ¿cómo experimentar esa libertad y cuál es la libertad que se halla en la sumisión? Bueno, dije que toda disciplina le corresponde o tiene que llevarnos a una libertad. Y la libertad de la sumisión es la capacidad de descargar la terrible carga de que siempre tenemos que obtener lo que queramos. Tremendo, ¿cierto? La obsesión de exigir que las cosas se hagan de la manera en como nosotros lo queremos. Es una de las mayores esclavitudes que tiene la sociedad hoy en día. Es pretender que yo dije, yo mando y yo tengo que ordenar y usted me tiene que cumplir. Entonces, hay personas que pasarían semanas, meses y a un año en una perpetua fatiga mental pensando por qué no se hicieron las cosas como yo las dije, por qué no salieron las cosas como yo las planeé, por qué, y se incomodan y se irritan y se disgustan por ello y realmente actúan como si la vida dependiera absolutamente de que se alcance todas las cosas como ellos lo han propuesto. Entonces, incluso pudiera producirse una fatiga corporal, una úlcera, una ansiedad, un desenfreno, una depresión por no lograr los objetivos como ellos se lo habían planeado. Y esta es una de las disciplinas externas. ¿Por qué? Porque cuando no practicamos la sumisión, no damos, comúnmente lo decimos, el brazo a torcer y nos obstinamos, entonces enseguida nos cargamos en ese relacionamiento con las otras personas y dañamos nuestros relacionamientos. Eso es lo que insta esta disciplina a nosotros. Entonces, solo la sumisión nos capacita para llevar al espíritu, el espíritu de Edna, al punto de que no nos domine las cosas. ¿Cierto? Solo la sumisión puede liberarnos suficientemente hasta el punto de capacitarnos para distinguir entre que si el asunto realmente es genuino o a veces es una terquedad. Porque a veces no es tanto porque así se debería de hacer, sino porque me obstino, me vuelvo terca con respecto al tema. Entonces, la enseñanza de la sumisión es una enseñanza muy bíblica, aunque quisiéramos debatirla y contradecirla, pero es una enseñanza muy bíblica. Es una enseñanza que centra de manera primaria el espíritu de nosotros, el espíritu de las personas. ¿Por qué?
Porque la Escritura lo estableció para entender que hay unas relaciones jerárquicas y que nosotros nos debemos de comunicar también en esas relaciones jerárquicas, pero lo más importante es una actitud correcta para un manejo de relaciones internas mutuas. Donde, por ejemplo, Pedro, exhortó a los esclavos de su época que estuvieran sujetos a sus amos en Primera de Pedro 2:18. Este consejo pareciera innecesario, pues mientras que no comprendamos que es muy posible obedecer al amo sin estar quizás en su espíritu sujeto al amo. Es extremadamente difícil cuando uno ve que las personas dicen que están obedeciendo o que se están sujetando, pero internamente están en rebelión aún contra ellas mismas, diciendo si soy boba, pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué estoy llevándole la idea a esta persona? Entonces es ahí donde nosotros comenzamos a discutir contra nosotros mismos y eso daña nuestro estado espiritual. Marcos capítulo 8, versículo 34, el Señor Jesús es el que habla de este tema y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es un punto central en el tema de la sumisión. ¿Por qué? Porque la sumisión indica negación y la negación de uno mismo es un modo sencillo de llegar a entender que no tiene que hacerse lo que a nosotros nos agrada, que nuestra felicidad también no va a depender de que logremos que todo se haga como queremos. Entonces, la vida de la cruz es una vida de libertad. Y la vida de la cruz es una vida de sumisión voluntaria. Y la vida de la cruz es una vida que liberta de la servidumbre. ¿Por qué? Porque la servidumbre muchas veces no está en el otro o porque me someto al otro. La servidumbre está en nosotros mismos porque nos queremos o nos dejamos someter del capricho, de la obstinación, de la terquedad y asumimos que así se tiene que hacer y realmente nos esclavizamos a esas emociones almáticas que determinan nuestra vida. La subordinación entonces es tan revolucionaria y enseña lo siguiente, y es la escritura toda nuevo testamentaria. Por ejemplo, Jesús y su llamamiento al camino de la cruz. ¿Qué hizo él? ¿Cuál era la base de su enseñanza? ¿Cuál fue la base de la enseñanza del apóstol Pablo? Cuando Pablo dice, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo. Y dice que así como Cristo se despojó a sí mismo y tomando su forma de siervo, entonces el apóstol está animándonos a decir que la vida de la cruz es una vida donde tengo al otro como superior a mí mismo y que además yo soy una persona que me despojo de mi capricho, de mi obstinación. El apóstol Pedro también en sus instrucciones apeló directamente a lo que Jesús estaba diciendo y dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Y en Efesios también estudiamos en el tema de Efesios sobre la iglesia. Les recomiendo que busquen en YouTube Pasos de Esperanza y está el video del día 54 al 62 y está este tema de la sumisión. Entonces podemos concluir que el llamado a los cristianos es para que vivamos la vida de la cruz y que la vida de la cruz está arraigada en la vida de la cruz de Cristo. Y si Cristo se sometió a la cruz como siervo, entonces nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer?
Entonces, esto es lo que nos lleva a entender que nosotros no podemos someternos a, digamos, a los preceptos de este mundo, del contexto de estos días, donde el que más dice imponerse es el superior. El Señor dice, el que sea siervo es el primero, es el superior. Entonces, realmente lo que el Señor nos viene a estimular a mirar es que nosotros debemos de estimar a los demás, y aún cuando tenemos que ceder o tenemos que callar, no responder, no discutir, esperar que el tiempo dirá las cosas y nosotros someternos a eso. Continuamos con textos como los de Colosenses 3, 18 al 22, los mismos textos de Efesios capítulo 5, donde dice, casadas están sujetas a vuestros maridos. Luego le dice a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Luego le dice a los siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y es bien importante porque el punto central de Colosenses 3, 18 es porque conviene en el Señor. Porque esto es vida de cruz, porque esto es vida de negarse a sí mismo y entregarse a sí mismo para dar a hacer la voluntad del Señor. Pero también este mismo mandato se vuelve entonces aparentemente a la clase dominante, a los que culturalmente tengan de pronto su posición de autoridad o de gobierno. ¿Por qué? Porque de igual manera, en forma recíproca, le está diciendo, por ejemplo, a los maridos, amad a vuestras mujeres, a los padres, no exasperéis a vuestros hijos, a los amos, haced todo lo que es justo y recto con vuestros siervos. Entonces la sumisión es un acto de equilibrio, es un acto de muerte a mi yo, a mi obstinación, a mi posición de prepotencia, a mi posición de jerarquía. Yo tengo que dialogar y llegar a unos acuerdos, y realmente si tengo que decir, listo, me retiro o pierdo, es mejor hacerlo que caer en la obstinación y en la terquedad. Recuerda, es un acto de cruz. Bendiciones, un abrazo.